Buenos días. Otra vez. Buenos días. Ahora sí, ahora. Me preguntan por qué pongo ahora el segundo apellido. No es porque está ahí el orgullo de Neme, ¿no? Sino que hay en las redes sociales otros dos pastores, Carlos Aguilera, que no son de mi devoción. Entonces, y aparte me llamaron de una radio donde pasan nuestros programas del exterior para pedirme una declaración de fe. Se ve que han visto el Carlos Aguilera del otro y han dicho, entonces ahora para aclarar un poco le ponemos el segundo apellido para que sepan que hay otro Carlos Aguilera. Es Carlos Alberto. Se llaman Carlos Alberto, para colmo. También. Bueno, seguimos con el tema de profecía bíblica. Hemos estado viendo, avanzando sobre el futuro del individuo y la importancia de la profecía bíblica. Y en esta mañana vamos a hablar de conceptos básicos de la profecía. Vamos a empezar a hablar de esto porque es un tanto extenso, pero creo que va a ser muy enriquecedor para todos nosotros poder estudiarlo. Lo primero que tenemos que hacer cuando vemos conceptos básicos acerca de la profecía es estudiar los pactos de Dios con Israel. Porque, como les decía veces anteriores, hablar de profecía bíblica no es tomar uno o dos textos aislados, sino que es tomar todo el contexto bíblico para ver lo que enseña acerca de los eventos por venir. Y esto es como armar un gran rompecabezas. Ustedes han visto esos rompecabezas que vienen en cajas, ¿no? Que como 1000 piezas son, y están en la tapa el dibujo que uno tiene que armar con las distintas piezas del rompecabezas. Y ni mirando el dibujo a veces es posible armarlo, es muy complicado. Pero los que saben de armar rompecabezas dicen que el secreto es primero armar el contorno, el marco, y desde el marco ir hacia el centro. Y así es más fácil componer las piezas del rompecabezas. Esa es la idea con los pactos bíblicos. Los pactos bíblicos son como el marco, todo lo que enmarca lo que es la profecía bíblica. Y si uno no entiende los pactos, difícilmente va a entender muchos aspectos de las profecías. Y aún dentro de lo que es pactos bíblicos hay ciertas divergencias de opiniones que vamos a ir explicándola a lo largo de varias reuniones. Hoy simplemente quiero presentarles el marco, el contorno, y después vamos a ver cada uno de los pactos en particular. Pero acompáñeme a Isaías. Isaías, el capítulo 46. Dice el versículo 9, Isaías 46, versículo 9, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Mire, en estas pocas palabras de Isaías, es una exposición de la soberanía de Dios. La soberanía de Dios sobre la historia. Dios está en el comando de la historia. Las cosas no suceden porque sí, ni suceden al azar, ni suceden sin un fin determinado.
Dios desde el principio ha predeterminado un plan que es eterno, y Él lo va a cumplir por su soberanía. Y la bendición que tenemos nosotros es haber entrado en ese plan eterno de Dios. Muchas veces no nos damos cuenta que al recibir a Cristo como Salvador personal, lo que estamos haciendo, entre tantas otras cosas y bendiciones que Dios nos da, es entrar en esa corriente, en ese plan eterno que Dios está desarrollando. Ahora dice el profeta, acordaos de las cosas antiguas. Yo no sé si se alcanza a leer la pantalla, pero aquí hemos hecho una línea de tiempo donde hemos trazado desde el principio de la humanidad hasta la culminación de la historia, lo que es el tiempo pasado y lo que es el tiempo futuro. Está el Antiguo Testamento, está el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento arranca con la creación de Adán. Luego viene el pacto con Noé. Y quiero decirles que en la Biblia Dios ha hecho varios pactos con la humanidad. No los vamos a ver a todos, sino vamos a ver solamente los 4 pactos que tienen incidencia escatológica, que hablan acerca del plan de Dios para el futuro. Pero ahí está la formación de Israel, que es el llamamiento de Abraham, 2000 años antes de Cristo, y comienza la historia de los patriarcas de Moisés y de Josué. Luego Israel es llevado en cautiverio a Egipto, y cuando vuelve de Egipto, Dios instaura a través de la ley de Moisés una teocracia. Ahí viene el periodo de los jueces, de los sacerdotes. Ese periodo de la teocracia culmina cuando Israel pide un rey. Querían tener un rey como las demás naciones. Entonces Dios les levanta a Saúl, y luego a David, y luego a Salomón, y viene el periodo de los reyes. A la muerte de Salomón se divide el reino. Israel quedan 10 tribus al norte con sus dinastías de 20 reyes, y Judá queda al sur con una sola dinastía durante todo el tiempo de su existencia. Pero pasa que Israel en el año 722 es llevado cautivo por los asirios, y Judá luego en el año 606 y 586 es llevado por Babilonia cautivo, y comienza el tiempo de la cautividad de 70 años, y luego vuelven y está el periodo del exilio. En ese periodo está toda la historia de los profetas. Uno de los profetas los ve todos juntos ahí en la Escritura, pero están en un tiempo específico que es el periodo del regreso de la cautividad, hasta que con Esdras y con Nehemías se restaura el segundo templo de Jerusalén y termina la revelación de parte de Dios a través de los profetas. La historia del Antiguo Testamento termina ahí con Nehemías, y comienzan 400 años de silencio, donde no hay palabra profética de parte de Dios, hasta que aparece Juan el Bautista en el Nuevo Testamento. Y ahí tenemos el periodo que estamos viviendo nosotros, el periodo de la iglesia. Es el periodo que Juan el Bautista anuncia la venida del Mesías. Jesús viene anunciando el reino mesiánico. Israel rechaza a Jesús como Mesías, y entonces comienza algo que no había sido revelado en el Antiguo Testamento, la existencia de la iglesia. La iglesia estará en este mundo hasta que el Señor Jesucristo venga a buscarla, a arrebatarla o a raptarla, como dicen algunos, y comenzará el periodo del reino de Jesucristo, que es el reino mesiánico, prometido, esperado, un reino que durará 1000 años, y luego, al final de los 1000 años, el juicio del gran trono blanco y la nueva cielos y la nueva tierra. Esto, en apretada síntesis, es lo que nos está exhortando aquí Isaías cuando dice,
acordado de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Que anuncio lo porvenir desde el principio, y desde la antigüedad lo que no era hecho. Y aquí quiero detenerme, porque hemos ido para atrás, hemos recordado lo antiguo, pero ahora vamos a ver qué es lo que Dios ha anunciado desde los tiempos antiguos. Y aquí viene la cuestión de los pactos, de las promesas hechas por Dios. Y el primer pacto que tiene importancia en cuanto a las profecías es el pacto que Dios hizo con Abraham, que está en Génesis capítulo 12. Luego vamos a verlo más adelante cómo ese pacto se va desarrollando, pero la primera promesa donde Dios revela su plan está ahí en Génesis 12. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta es la gran revelación por medio de la cual Dios llama a un hombre a salir del politeísmo para conocer al único Dios verdadero. Y le hace a ese hombre promesas que son formidables. Si ustedes han notado allí los verbos, todo está en el pronombre personal yo. Yo haré. Es Dios el que unilateralmente se compromete a hacer algo. Los pactos o los contratos pueden ser bilaterales, sinalagmáticos, donde las dos partes contraen contraprestaciones recíprocas, o pueden ser unilaterales como este, donde Dios se compromete a hacer algo incondicionalmente. Por eso es importante notar que los pactos que Dios hace con Israel, primeramente son unilaterales. Dios se compromete a hacer algo a pesar de lo que el hombre haga. Son incondicionales. Dios lo va a hacer a pesar de lo que el hombre haga. Por eso es que nada puede torcer el plan soberano de Dios, porque Él se ha comprometido personalmente. Además de ser unilaterales y incondicionales, son eternos. Son pactos que van a durar por toda la eternidad. Y otra cosa importante es que son pactos nacionales. Son pactos que Dios ha hecho con Israel. Luego en el nuevo pacto vamos a ver que nosotros los gentiles, por la gracia de Dios, hemos entrado por la fe en ese nuevo pacto y disfrutamos de las bendiciones espirituales de ese nuevo pacto. Pero primariamente los pactos son hechos con el pueblo de Israel. Ahora, si han prestado atención también van a ver que Dios ahí a Abraham le promete tres cosas. Le promete una tierra, le promete una gran nación y le promete que él iba a ser, por medio de él, iba a venir bendición para todas las naciones. Entonces, de este pacto de Abraham se desprenden tres subpactos, que los ponemos ahí. Está el pacto palestino, Deuteronomio capítulo 30, está el pacto davídico, 2 Samuel capítulo 7, y está el nuevo pacto en Jeremías 31. Y hay un pacto muy conocido, el pacto que Dios hace con Moisés en Éxodo capítulo 20. Ahora, hay que destacar aquí que el único pacto condicional que Dios ha hecho con Israel es el pacto mosaico. Es un pacto que era condicional, temporario y hecho con Israel. ¿Por qué temporario
porque dura hasta la cruz de Cristo. El pacto mosaico es cumplido por el Señor Jesucristo, dice Juan, la ley por medio de Moisés dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Es decir, este pacto mosaico no tiene proyección más allá de la cruz. Pero los otros pactos, el pacto palestino, el pacto con David y el nuevo pacto, son refrendados, son ratificados por medio de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, y por eso tienen proyección eterna. Si ustedes ven las líneas allí, todas van a converger en lo que es el reino. Es decir, el pacto que Dios hace con Abraham, el pacto palestino, el pacto davídico y el nuevo pacto van a tener su cumplimiento, la promesa cumplida en el milenio. Por eso es que todos estos pactos le ponen el marco al plan profético de Dios. Todos nos están marcando lo que dice Isaías: yo lo he prometido, yo me he comprometido, yo soy Dios, yo lo haré. Y esa es la bendición que disfrutamos los creyentes y por la cual debemos estar agradecidos a Dios. Muchas veces nos preguntamos cuál es la voluntad de Dios para mí, cuál es la voluntad de Dios para mi vida, cuando en realidad deberíamos preguntarnos qué parte tengo yo en la voluntad de Dios, qué parte tengo yo en el plan eterno de Dios. Y el gran desafío de cada cristiano es buscar en comunión con Dios qué es lo que Dios quiere que nosotros estemos haciendo para llevar adelante el cumplimiento del plan de Dios sobre este mundo. A pesar de los fracasos y a pesar de las rebeliones, Dios se ha comprometido a llevar adelante este plan y el Señor Jesucristo va a volver a reinar en el milenio y va a cumplir todos estos pactos, estas promesas hechas a Israel. Y ahí también estamos nosotros como iglesia. Ahí está la línea, pensé que me había olvidado, porque muchas veces con este tema del nuevo pacto llama un poco de batifondo entre los teólogos, pero ya vamos a explicar cómo la iglesia entra en las bendiciones de ese nuevo pacto. Así que en esta mañana simplemente presentar este marco y poner en nosotros este agradecimiento a Dios por ser soberano y por darnos la seguridad de que Él tiene un plan, de que Él tiene un propósito que es eterno y que nos ha llamado a nosotros para entrar en ese plan y cumplir con ese propósito. Oramos de dos en dos y luego terminamos con una palabra de oración.
Padre, te damos gracias por esta mañana, por poder habitar los hermanos juntos en armonía. Que tú bendigas nuestra comunión, que puedas bendecir los alimentos que vamos a comer, y gracias porque antes del alimento de la carne tenemos el alimento espiritual, y el haberte adorado a ti, Señor, haber reconocido tu persona, que en la cruz tú con tu sangre has limpiado nuestra maldad, oh Dios. Gracias por este tiempo, gracias por esta mesa, gracias por todo lo que representa para nuestra vida. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Aunque el mal se levante contra mí, no te